y en regeneración.mx. Gracias, Ricardo Sevilla, que pases excelente día. Y vámonos inmediatamente con el maestro Luis Guillermo Hernández, quien amablemente ha estado esperando con nosotros en línea, colaborador de esta familia Sin Censura, director de La Sexta W, académico universitario y obviamente un periodista de a pie al que respeto y admiro. Luis Guillermo Hernández, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Mi estimado Vicente, es un gusto saludarte en este viernes de mucha información. Como siempre, un saludo a ti y a tu auditorio. Oye, ¿quieres entrarle de lleno al tema o quieres que le rodeemos con algunos de los temas que quedaron, que creo que fueron muchos, con la mañanera? Tú me dices si tienes tiempo. Yo estoy a tu entera disposición, ya lo sabes, mi querido Vicente. Así que, bueno, pues, como repartas la baraja, yo juego. Bueno, pues ahí te va. Nuevamente el presidente Andrés Manuel López Obrador recogiendo trabajo de medios independientes, de medios digitales. Aparecieron los amigos, los socios informativos de Sin Línea MX, Luis Guillermo Hernández, a quienes seguramente ya los traen juidos los bots y los trolls, que hicieron una comparación ahí, exhibieron a Ciro Murayama, y el presidente Andrés Manuel López Obrador lo retoma en la mañanera de Sin Línea MX, así como retomó en algún momento un tuit de Jorge Armando Rocha, miembro de esta familia Sin Censura, que después desencadenó en las tarjetas rosas y estas denuncias contra Adrián de la Garza, como hace unos días retomó lo de la revista Contralínea para mandar la nota diplomática, y así sucesivamente ha tomado en cuenta lo que publicó Regeneración MX. El presidente Andrés Manuel López Obrador deja claro que sí toma en cuenta lo que circula en las benditas redes sociales, y creo que es un trago amargo para los medios tradicionales que el presidente esté volteando a ver a los medios independientes, a los medios alternativos, Luis Guillermo Hernández. Creo, mi querido Vicente, que el grandísimo daño que han hecho los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama al INE es brutal, verdaderamente gigantesco. Y esta comparación que hacen los colegas de Sin Línea de los discursos de ambos consejeros, el discurso de Lorenzo Córdoba previo a la elección de 2018 y contrastado con la posición que hoy asume respecto de las tarjetas, estas tarjetas propagandísticas que reparte el PRI, que reparte el PAN, que reparten los diferentes partidos en la elección, en las elecciones estatales, pues nos muestra que junto con Ciro Murayama, pues son dos veletas oportunistas, mi querido Vicente, que cambian de criterio según su conveniencia y sin respeto ninguno por las normas democráticas. El gran valor de esta aportación de los colegas de Sin Línea es mostrarnos en toda su crudeza cómo estos sujetos son capaces de travestir la ley, son capaces de travestir la reglamentación electoral según les convenga, a favor o en contra, en favor de un grupo o en contra de otro, y que esa actitud de los consejeros, sin lugar a dudas, mi querido Vicente, es el elemento más dañino para una institución como el INE, que tendría que custodiar con imparcialidad, con neutralidad y con estricto y absoluto apego a los órdenes democráticos la elección en México. El golpazo definitivo que hoy en la mañana presentó el presidente López Obrador y que ayer habíamos ya muchos visto en las redes sociales, es demoledor, porque nos muestra con toda su crudeza, Vicente, de qué están hechos estos hombres, de qué está hecho Lorenzo Córdoba, de qué está hecho Ciro Murayama, y sobre todo, en qué están metidos para alterar, para obstaculizar el sano desarrollo democrático de nuestro país. Oye, Luis Guillermo, también veía que le metías, y grábeme, don David, Luis Guillermo Hernández, veía que le metías un periodicazo, pero sabroso, a Raimundo Rivapalacio, quien debería de ser también mencionado como López Dóriga y Aguilar Camín, de ya no recibir dinero y de golpetear rabiosamente por esa misma razón. Raimundo Rivapalacio fue uno de los más apapachados por los dineros de la publicidad oficial en tiempos
de Enrique Peña Nieto, y yo también me reí por lo que escribió. Dice: la pandemia del coronavirus pudo haber sido evitada, pero muchos gobiernos y líderes actuaron con lentitud, desdeñando a la ciencia y sin entender la gravedad de la COVID-19. Uno de ellos, López Obrador. Y la verdad fue sensacional. Yo leí tu comentario y dije: maestro, orejas y rabo, te subo a los hombros, te saco de la plaza en hombros. Luis Guillermo Hernández, te burlas de él y no es para menos, le pones ja, 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 ja. La pandemia de COVID pudo ser evitada. Es sin duda la más irrisoria de las afirmaciones de Raimundo Rivapalacio, apenas comparable con aquella de: no recibí millones de Mancera solo porque mi esposa trabajara con él. Pues qué desatados andan. Ahora culpan a Andrés Manuel López Obrador por no haber evitado el COVID-19. Hazme tú el fregado favor, Luis Guillermo. Me parece que en esta vorágine de locura en la que está metida una buena parte de la prensa tradicional mexicana, mi querido Vicente, es necesario que la gente sepa entender y sepa leer con total precisión desde dónde está pues disparándose esta serie de misiles hacia el gobierno del presidente López Obrador. Y me parece muy importante, y lo digo en tono serio, absolutamente serio, este comentario, porque me parece muy importante esclarecer y que la gente sepa quién es este hombre, Raimundo Rivapalacio, un hombre con quien yo trabajé durante muchos años, mi querido Vicente, a quien respeté durante muchos años, hasta que descubrí esta doble moral con la que se trafica información y se responde a las ligas del poder, se responde a los usos del poder para obtener beneficios económicos. El periodista Rivapalacio haría muy bien en esclarecer con total y absoluta precisión el conflicto de intereses que subyace en su trayectoria. El sexenio pasado, su esposa, Irene Muñoz, fue una funcionaria de alto nivel del gobierno del jefe del gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Miguel Ángel Mancera. Y la empresa para la que trabaja Raimundo Rivapalacio, la empresa que creó, que edita el portal Eje Central, recibió millones de pesos del gobierno de la Ciudad de México. Eso es un conflicto de intereses abierto, explícito y enfático. No lo ha aclarado Raimundo Rivapalacio, no lo ha aclarado en ningún momento Irene Muñoz, no lo aclaró en su momento el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Eso es tráfico de influencias, eso es conflicto de intereses y eso es corrupción, mi querido Vicente. No es una cuestión menor. Cuando se retiran esos recursos, cuando el gobierno de la Ciudad de México retira los contratos a este portal, propiedad de Rivapalacio y un grupo de periodistas, entre quienes también está Irene Muñoz, enloquece. Pero después, cuando el gobierno federal también elimina los recursos que le destinaban de manera millonaria también a este portal por parte del gobierno federal, un portal que por cierto nadie lee, que por cierto nadie consulta, que por cierto está incluido en la lista de los menos consultados en nuestro país y que recibía carretadas de millones de pesos del erario. En ese momento enloquece, se convierte en un dinamitero de la información, se convierte en un instrumento para el golpeteo abierto y franco, que bueno, llanamente llega al delirio, mi querido Vicente. Se pudo evitar la pandemia del coronavirus, caray. Tan cabrones, Luis Guillermo, y apenas locos, con mucho respeto lo digo, y con todo el cariño, apenas locos, rebeldes de los medios de comunicación, independientes como Luis Guillermo Hernández, para seguirle dando a este tema de Notimex, de San Juana Martínez, que tantos bots, que tantos trolls, que tanto ardor genera. ¿Cómo se ha dado esto, no? La diferencia de opinión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría de Gobernación, San Juana Martínez no recibe la protección del mecanismo, pide medidas la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sigue siendo, con mucho respeto para San Juana también, una papa caliente este tema de San Juana Martínez, Notimex,
el sindicato de Notimex y esta guerra mediática encarnizada, Luis Guillermo Hernández? Me parece, mi querido Vicente, y lo digo con toda honestidad, me parece que es urgente que el gobierno federal, que el gobierno del presidente López Obrador, unifique criterios en torno del manejo de las figuras jurídicas que soportan el trabajo de los medios públicos, independientemente del caso de San Juan Martínez e independientemente de esta tormenta de intereses que hay detrás de la huelga del Sindicato de Trabajadores de Notimex. Es importante que nuestro gobierno, que el gobierno mexicano, defina con mucha claridad el alcance de los trabajadores y las trabajadoras de los medios públicos, independientemente de su posición en estos medios, independientemente de si son directivos, o son reporteros, o son redactores, o son integrantes de la plantilla administrativa, o son integrantes de la estructura de estos medios públicos. Porque el no hacerlo, el dejar al garete la definición precisa con la que van a operar estos medios, provoca cosas como la que estamos viendo ahora, un enfrentamiento abierto entre la CNDH y el Mecanismo de Protección para Periodistas de la Secretaría de Gobernación. No es un asunto que se pueda trivializar, mi querido Vicente. Para el mecanismo, la directora de Notimex no es periodista, no puede ser tratada como periodista, sino como funcionaria pública. Es decir, está ignorando que su función principal, aún como directora de Notimex, es la de difundir información. Por lo tanto, es periodista, trabaja con la noticia, trabaja con la información. Es funcionaria pública, sí, pero también es periodista. Es bien importante que se defina con mucha claridad esta figura, porque está en riesgo la estabilidad de muchos colegas y de muchas colegas que trabajan en medios públicos. La directora del IMER, el director de Radio Educación, los directores de Canal 11, de Canal 22, de los medios del Sistema Público de Radio y Televisión, Genaro Villamil, etcétera. Todos ellos, mi querido Vicente, son periodistas que en estos momentos ejercen función pública como directivos de medios públicos, pero no pierden su condición de periodistas por ser directivos. Siguen trabajando con la información, siguen haciendo su tarea de informar. Este es un asunto muy grave, mi querido Vicente, porque ha ocurrido en otras esferas, a otros niveles. Periodistas, colegas de los estados, que se dedican a vender tacos, que se dedican a vender pizzas, que son taxistas y que cuando sufren ataques no son considerados como periodistas, porque su actividad principal, de donde obtienen dinero, no es el periodismo, sino el taxi, o los tacos, o las tortas, o la pizza. Es urgente, de verdad urgente, que el gobierno mexicano defina con claridad la figura jurídica bajo la que operan los colegas de medios públicos. Desde mi perspectiva, ellos son funcionarios públicos, funcionarias públicas, pero también son periodistas. Tienen esa doble función y por lo tanto los instrumentos jurídicos del Estado mexicano tienen que responder a esa doble función. Me parece que es urgente porque independientemente, insisto, de las condiciones tan complejas en las que está en este momento operando el asunto de Notimex, la claridad jurídica en cuanto a la figura con la que se operan los medios públicos es en beneficio de todos y de todas aquellos periodistas que trabajan en ellos. Yo estoy completamente convencido de que San Juana Martínez es funcionaria pública, pero también es periodista, y que por lo tanto los mecanismos de defensa de periodistas deben actuar en su favor y no en su contra. Y yo estoy de acuerdo contigo, Luis Guillermo Hernández. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y para cerrar con tu reflexión, maestro, a ver, ¿de qué lado de la historia estamos? ¿Del correcto? ¿Hay tal cosa como estar del lado correcto de la historia, estar del lado equivocado de la historia? Te lo pregunto, Luis Guillermo, porque cuando reconocemos al presidente Andrés Manuel López Obrador por algo, se te tiran encima. Cuando lo criticamos, también se te tiran encima. Pero los que no tienen remedio son los Loret, los López Dóriga, los Gómez Leiva, que golpetean y que yo creo que no tienen autoridad moral para hablar, por ejemplo, de esta encuesta, de este estudio de opinión que señala que Andrés Manuel López Obrador podría ser el segundo o el primer mandatario mejor evaluado del mundo.
¿qué congruencia tendría o qué sentido tendría que uno de estos chayoteros, perdón, uno de estos periodistas, colegas, dijera, no, es en serio, Luis Guillermo, es en serio, imagínate, López Obrador es un peligro para México, López Obrador es un peligro para la libertad de expresión, López Obrador es un delincuente electoral, y después tengan en sus medios, en sus espacios, que decir, y de acuerdo a una encuesta internacional del Morning Consult Political Intelligence, López Obrador es uno de los mejor evaluados del mundo. Yo pregunto, por eso te pregunto, Luis Guillermo, ¿hay tal cosa como estar del lado correcto de la historia o del lado equivocado de la historia? Porque yo me asumo del lado correcto de la historia. Creo que esta es una disputa ideológica, mi querido Vicente, en la que cada uno toma una posición. Y es claro, es muy claro que nuestros colegas de los medios tradicionales, en su amplia mayoría, en su gran mayoría, decidieron permanecer cercanos, próximos al viejo régimen, al sistema que desapareció en diciembre de 2018, porque les convenía económicamente de manera principal. Pero también es claro que están defendiendo sus propios intereses, mi querido Vicente, que Ciro, que Loret, que Krause, que Aguilar Camín, están defendiendo la parcela de poder que les generaba recursos y les generaba dividendos. Y eso ha implicado que ellos se divorcien de la sociedad mexicana, que así como le dieron la espalda durante muchos años a la realidad de un México complejo y en derrumbe, hoy le den la espalda a millones de mexicanos que reconocen el esfuerzo titánico del gobierno del presidente López Obrador por enfrentar una pandemia que provocó el colapso global y que en México pudo ser de consecuencias catastróficas, verdaderamente apocalípticas, porque no teníamos recursos sanitarios para enfrentarla y que la destreza gubernamental impidió el derrumbe, impidió el colapso. Es obvio, mi querido Vicente, que los colegas decidieron darle la espalda a la sociedad para proteger sus propios intereses económicos principalmente. Y es obvio y claro que van a seguir estando del lado del sistema que les provee dinero y recursos y también influencia social. Pero que eso no significa que la sociedad los reconozca o los respete. Quienes estamos del otro lado, mi querido Vicente, como tú, como yo, como muchos otros colegas de espacios alternativos, decidimos darle la espalda a ellos, a esos medios, a esos colegas, y ponerle cara a estos millones de mexicanos y mexicanas que no tenían opción informativa, que no tenían opción para entender la realidad desde otra perspectiva y que hoy nos están abriendo las puertas de sus espacios, de sus televisiones, de sus teléfonos celulares, de sus plataformas, de sus dispositivos, para escuchar desde nuestras voces, mi querido Vicente, lo que está ocurriendo. Me parece que más que estar del lado correcto de la historia, estamos del lado correcto de la sociedad, del lado de la gente que quiere entender lo que está pasando en México sin que detrás de nosotros haya intereses económicos o políticos o de cualquier otra índole moviéndonos la boca como si fuéramos marionetas. Qué buen análisis. Yo creo que es precisamente por esto que mencionas, Luis Guillermo Hernández, que la gente debe de seguir apoyando los medios independientes, y yo le pido a las miles de personas, más de 20,000 personas conectadas en estos momentos en vivo y en directo en Sin Censura, que respalden no solamente tu canal de YouTube, La Sexta W, y todos las trincheras que abres independientemente, Luis Guillermo Hernández. ¿Por qué no le recuerdas a la gente dónde apoyarte, dónde buscarte, dónde respaldar el periodismo independiente? Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Pues sí, nos vemos ahí, Vicente, en las redes sociales, @Luis Guillermo Hernández. En todas las redes sociales ya abrí espacios, la página de YouTube también, Luis Guillermo Hernández, Sexta W, y por supuesto Vicente los viernes aquí en Sin Censura, mientras logramos aterrizar los nuevos proyectos. Aquí voy a estar muy contento además de poder entrar en contacto con tantos miles de personas que nos están escuchando, que nos están viendo y que por supuesto reconocen en ti a un líder que pues se salió de esa estructura tradicional y está construyendo un
un nuevo espacio que además generosamente compartes con quienes vamos abriendo brecha. Y cómo no compartirlo contigo, mi querido Luis Guillermo Hernández. Te mando un abrazo y por cierto, ¿cuántos suscriptores tienes ya en tu canal de YouTube para acelerar el proceso y decirle a la gente que se ponga las pilas y que nos eche la mano? La semana pasada abrimos hace 2 semanas el portal en YouTube y teníamos unos 300, 400. Esta semana ya superamos los 2,000, que es el mínimo requerido, tú sabes, para comenzar a intentar hacer cosas, y también ya rebasamos las primeras 1,000 horas de visualizaciones. Estuve esta semana metido en negociaciones y en asuntos de investigación que me impidieron pues subir más material, pero ya estamos poniéndonos las pilas en Sexta W para empezar a producir en serio, para que se convierta verdaderamente en una alternativa de información y de análisis para la gente que nos ve. Así que pues ahora sí le vamos a meter acelerador a todos los cambios, mi querido Vicente. Pues vamos por los 10,000 para apoyar a Luis Guillermo Hernández y su periodismo independiente. Te mando un abrazo, Luis Guillermo. Échale ganas. Hasta pronto. Un saludo. Gracias, el maestro Luis Guillermo Hernández hablando con nosotros sin censura. Grábeme, don David.